antes de que se me pase. Ok, está grabando. Un segundito. Ok, perfecto. Sí, ya veo que sí se visualiza la presentación y que ya estamos grabando. Perdón, listo. Entonces, pues ya prácticamente estamos a cierre de lo que es nuestra primera semana. Viernes ya estamos por cerrar lo que es la unidad que nos habla de la representación de sucesos históricos desde diferentes ámbitos y lenguajes, ¿no? Ya, recuérdame si en sesiones, si ya habías estado conmigo en sesión pasada, Eloína, ¿me podrías recordar? ¿O es la primera vez que te conectas? Es la primera vez porque en la sesión pasada se me pasó el horario. Ah, ok, perfecto, muy bien. Ok, entonces vamos a familiarizarnos con la plataforma, si te parece. Parte de esto tiene que ver también con lo que es las reglas de etiqueta. Y bueno, a través de estos medios, una de ellas tiene que ver con tener apagado el micrófono mientras no estemos participando. Lo que pasa es que en ocasiones se escuchan como ruido de fondo que estando uno presente no identifica, pero ya a través de la aplicación pues se distorsionan los sonidos, ¿no? También teníamos la dinámica de levantar la mano para participar. Justo esto es lo que a mí me indica que quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, para poderles ceder lo que es el micrófono y lo puedan abrir y hacer sus comentarios. Y esto nos ayuda pues a respetar los turnos de los demás compañeros al hablar, porque al abrir varios micros realmente pues no se escucha ninguna de las partes, ¿no? Y por otra parte también recordar conectarnos a todas nuestras sesiones para poder reforzar lo que son los aprendizajes, para poder facilitar lo que es este desarrollo de aprendizajes también. Y eso pues nos va a ayudar a optimizar también lo que son nuestras calificaciones, ¿no? Entonces, en este caso, Eloína, lo que vamos a hacer es, te voy a pedir que me ayudes a identificar dos apartados de la plataforma. Si te das cuenta, va a haber como una barra de controles. Es donde solemos ver la camarita, el micrófono, el apartado de participantes. Y hay un apartado que dice reacciones y de hecho ahí se ve como un emoji. Entonces, en esta ocasión, te voy a pedir que me ayudes a activar justo ese apartadito de los emojis y vamos a buscar un emoji que es el dedito arriba. Excelente, muy bien. Entonces, ese dedito arriba, ese emoji arriba, a mí lo que me indica es que no va a haber dudas y que yo puedo seguir avanzando con la presentación, ¿no? Veo que Damaris se está integrando. ¿Qué tal, Damaris? Bonita tarde. Y bien, vamos a ubicar el siguiente control. Y ese suele estar en el apartado donde están los participantes, que ahorita vamos a ver que va a ser el número 4 y se ven como dos monitos ahí, ¿no? Si le damos clic ahí, vamos a empezar a ver los nombres de las personas que están conectadas. Si damos clic, por ejemplo, si damos clic, vamos a ver una manita que dice levantar la mano y se ve como esa manita azul, ¿no? Si damos clic sobre nuestro nombre, va a haber colocamos el cursor sobre nuestro nombre, vamos a ver un apartadito que justo dice levantar mano. Vamos a tratar de encontrarlo. Beatriz, Damaris, que se están apenas conectando. Ayúdenme a buscar entre toda la plataforma ese apartadito de reacciones donde podemos levantar la mano. Suele estar en el apartado de participantes, colocando el cursor sobre su nombre
es ahí cuando verán un mensajito que dice levantar la mano. Muy bien, Damaris ya lo encontró. Gracias, Damaris. Ya lo encontró Eloína también, muy bien. Ya solo faltaría Beatriz. Entonces, esa manita, decíamos, me ayuda a identificar que quieren hacer una pregunta y eso es para yo detenerme y cederles prácticamente el micrófono para que puedan abrirlo y puedan preguntar lo que deseen o hacer el comentario que quieran hacer, ¿va? Entonces, ahorita lo que voy a hacer es bajar sus manos. Gracias por activarlas y entonces ya nos familiarizamos un poquito más, ¿no? Incluso creo que ahora lo que me van a ayudar es a buscar el chat y me van a ayudar a colocar su nombre en el chat. Ahorita yo voy a poner el mensaje de hola por si todavía no lo ubicas. Y ese hola va a activar un globito que es donde si tú le das clic vas a poder acceder a lo que es el chat. Para que en ese chat me regalen su nombre completo, por favor. Gracias, Beatriz. Beatriz encontró la reacción de, ¿qué se puede decir? Es como serpentinas. Ahora, Beatriz, ayúdame a levantar este dedito, el dedito hacia arriba. Porque este dedito arriba la vamos a accionar cuando yo pregunte que si hay dudas, que si hay comentarios. Y si no los hay y ustedes levantan el dedito, es así como yo sé que todo está bien y puedo seguir avanzando. Beatriz ya lo encontró, perfecto. Hola, Damaris, ¿qué tal? Mucho gusto. Perfecto, muy bien. Gracias por colocar sus nombres. Entonces ya nos familiarizamos un poquito más con lo que es la plataforma. Ahora, pues vamos a revisar lo que tenemos en la agenda del día de hoy. Generalmente los viernes, se pueden decir, son un poco más tranquilos con respecto a la información que revisamos, sobre todo porque damos más énfasis en trabajar un poquito más y conocer lo que es el manual de citas y referencias de la SEP y que viene a ser sobre el estilo APA, porque prácticamente todas las actividades que nos llevan de este módulo, todas nos llevan a investigar y al investigar pues tenemos que colocar de manera correcta lo que son nuestras referencias y debe ser de acuerdo al estilo APA. Es una de las cosas que también estamos calificando, es un aprendizaje que tenemos que desarrollar. Entonces, este manual está súper padre porque es muy amigable y el saberlo leer o ubicar dónde está la información, verás que te va a ayudar bastante para que puedas referenciar de manera correcta tus diferentes tipos de recursos o de fuentes. Entonces vamos a checar parte de eso. Vamos a encuadrar de manera rápida lo que es un comparativo y lo que es una reseña comparativa para que puedas encontrar cuáles son justo las características de cada uno, porque va a haber actividades que solo te pegan un comparativo y va a haber actividades que ya te van a pedir una reseña comparativa. Entonces, hay que tenerlo muy claro, sobre todo porque es muy común que tus compañeros omiten alguna de los elementos clave. Entonces, vamos a resaltar esa parte. Y después vamos a hacer como una pequeña actividad muy sencilla de un quiz, donde lo que nos va a llevar es a cómo identificar, cómo saber si es cierto o falso las afirmaciones que solemos tener en nuestro entorno. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad con respecto a eso y un quiz que también va a contener parte de los conceptos que vimos el día de hoy para que los puedas reforzar. Finalmente llegaremos a la parte de lo que pudieran ser las dudas sobre las actividades de la semana. Entonces esa es la agenda del día de hoy y nos arrancamos entonces con esa parte. Vamos a lo que es el manual. Este manual realmente lo has visto desde los primeros módulos. Hasta ahorita sigue siendo el mismo. Ese va a ser como tu Biblia o es un recurso que te debe de acompañar en todos los módulos, no solo en este. Voy a dejar de compartir un poco. Te debe de acompañar en todos los módulos porque efectivamente ya a partir de aquí ya debo de referenciar de manera correcta todo lo que son las fuentes que yo suelo utilizar a través
lo suelo utilizar para colocar algo en mis actividades, ¿no? Entonces, este manualito es este de aquí, yo creo que ya lo debes de conocer, o te debe resultar familiar lo que es su portada. Realmente son 50 páginas, se puede decir, y está distribuido de una manera muy sencilla, es muy amigable leerlo. De hecho, si te fijas, sobre todo, por ejemplo, este apartado 2 que tiene que ver con las citas, cómo poder citar o cómo se debe de citar, es clave, porque esta va a ser una de las herramientas que te va a ayudar a evitar lo que es el plagio, ¿sí? Yo puedo investigar, yo puedo utilizar las palabras que alguien más utilizó en su investigación o en su texto o en su lectura, yo lo puedo hacer, pero para que no se interprete como plagio, es bien importante citarlo, ¿sí? Y hay diferentes tipos de citas. Entonces, este apartadito, si tú te mueves a lo que te muestra, te vas a dar cuenta que es súper sencillo y es súper fácil poder citar de manera correcta y es algo que ya tienes que estar haciendo para evitar lo que tienen que ver con el plagio. Y hay más cosas, vas a encontrar más en la sesión del día de hoy. Nos vamos a enfocar en conocer un poco, explorar lo que es el punto 4. El punto 4 te dice ejemplos de referencias comunes. Y si te fijas, vienen como diferentes apartados. Entonces, cuando tú estás aquí, porque vas a ponerte a referenciar algo que investigaste o una fuente, primero tienes que identificar como qué tipo de fuente es. Si te fijas, el 4.1 nos dice recursos de la prepa en línea C, porque a veces utilizamos recursos de la misma plataforma, entonces hay una manera adecuada de referenciarlos. El 4.2 te dice páginas y artículos de internet, que yo creo que cuando investigamos la mayor parte lo obtenemos de aquí, de páginas y artículos de internet, entonces es clave que cheques y revises ese punto 4.2, porque es ahí donde van a estar como el más tipo de referencias que usas, ¿no? Tenemos libros, 4.4 material audiovisual, que audiovisual pues, serían videos, reseñas, diccionario, material gráfico, que gráfico no es otra cosa más que imágenes. De hecho, para la actividad 6 vas a necesitar referenciar imágenes, entonces el 4.7 es el que vas a utilizar cuando estemos en esa actividad, por ejemplo. Material sonoro, que ahí tendríamos lo que son los podcasts, redes sociales, porque a veces utilizamos, ahora sí que publicaciones de estas redes sociales y también las podemos emplear y hay que saber cómo referenciarlas. 4.10 sería software y aplicaciones móviles. Ese no suele ser muy común, pero también puede ser a lo mejor para alguna actividad puedes llegar a requerirlo. Entonces ahí ya te mostrarán cómo se hace. Todo bien, Un todo segundito bien. para silenciar ese micro. Listo. Ok. Entonces, tesis, que a veces también son nuestras fuentes de investigación, presentaciones de congresos, comunicaciones personales, y referencias legales, que eso tendría que ver cuando a lo mejor mi fuente es una ley, es una normatividad. Entonces también hay una forma específica, sobre todo porque traen artículos y los artículos traen fracciones y a veces nada más es una fracción la que utilizo. Entonces eso también tiene una forma específica de referenciarse. Entonces ahorita lo que voy a hacer es justo entrar al más común, que dijimos que es el 4.2, páginas de artículos de internet. Y te digo que esto está súper amigable y súper padre, porque primero te muestra cómo se debe de hacer, o sea, te dice cómo, por ejemplo, aquí menciona apellido y luego el nombre, que en este caso tendría que ver del autor, pero el estilo APA es primero pongo el apellido y luego pongo el nombre. Después se coloca la fecha de la publicación y aquí, ojo, a veces hay artículos o a veces hay publicaciones donde el autor o en este caso la página no me colocó la fecha de la publicación, no la trae en pocas palabras. Entonces, cuando eso sucede, de todos modos tengo que respetar el espacio y tengo que indicar que no tiene fecha. Y eso se hace abriendo el paréntesis, colocando prácticamente lo que es S.F
punto entre paréntesis. Que eso querría decir sin fecha. Nada más lo tenemos, se puede decir en cierta manera, abreviado. Eso cuando yo ya busqué en la página, ya busqué en el artículo y no me da referencia de fecha. Si viene la fecha, pues aquí ponemos la información que se me da. A veces solo se me da el año, a veces se me da el mes y el año, y a veces viene todo completo. Entonces, lo que me muestran, eso es lo que coloco. Y si no viene nada, esta es la forma correcta de colocarlo o indicar que no tiene fecha, ¿sí? Pero si yo omito esa parte y no lo pongo, pues ya no estoy utilizando la manera correcta. Eloína levantó la mano. Adelante, Eloína, ¿puedes abrir tu micro? Ya te escuchamos. Perdón por el ruido, perdón por el ruido. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, una referencia, pero no trae la fecha, pero hasta abajo trae una fecha que dice última actualización, me parece algo así. ¿Eso tampoco no se puede poner? Ah, sí, si te dice última actualización, se refiere a ese artículo, a ese escrito, y esa sería la que colocaríamos. Ah, ok. Buena observación, porque sí a veces no vendrá como fecha de publicación, pero sí me da la referencia de una fecha que tiene que ver con esa publicación. Actualizado o consultado, a veces ponen consultado el X fecha, o sea que quiere decir que quien utilizó esa información, esa fue la vez que le di un vistazo y fue la última vez que lo hizo, ¿no? Entonces, esa sería nuestra fecha que podemos colocar de referencia. Muy bien. No, a ti. Y bueno, después de la fecha, lo que colocamos es el título, que en este caso, pues suele ser el título del artículo, ¿no? Después es el sitio web, que el sitio web es, bueno, de quién es la página, ¿no? O cómo se llama la página, en pocas palabras. Esto lo que hace referencia es como el lugar donde yo lo encontré, que en este caso pues es un espacio virtual, ¿no? Y al final lo que coloco es el enlace no es otra cosa más que el link, ¿sí? Y algo que también es muy, muy padre, sin importar por lo general qué tipo de fuente o qué tipo de recurso es, siempre hay una regla. Lo primerito que vas a ver es el autor, lo último que vas a ver es el link o el enlace, y siempre después del autor lo que se coloca es la fecha. Ese orden nunca va a cambiar sin importar el tipo de fuente que sea. Lo que a veces cambia es lo que está en medio, que tiene que ver con el título y tiene que ver con el sitio web, porque eso sí ya dependerá un poco del tipo de referencia o fuente que tenga, y que poco a poco también lo vamos a ver, ya que vayamos a referenciar imágenes o, por ejemplo, podcast, ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo cambia. Pero lo que te señalé ahí en verde siempre va a ser igual, o va a respetar los mismos lugares. Y entonces, este manualito es muy amigable porque aquí nos dijo cómo se hace y abajo ya nos da un ejemplo. O sea, por si algo, digo, en este caso creo que es fácil, o quizás puedo tener duda. Sitio web, bueno, específicamente a qué se refiere. Entonces veo los ejemplos y al momento que vea dónde se posiciona esa parte me va a quedar claro, ¿no? Por ejemplo, si me voy al primerito, pues está el link y entonces eso sería el enlace. Y aquí me dice, de hecho, fíjate, no lo tiene como tal. Si te fijas, dice que es el Senado y aquí esto ya es el título. Entonces, aquí omitieron el sitio web, pero lo omitieron porque donde tendría que ser el autor, pusieron Senado de la República. Entonces, quiere decir que es la página del Senado. Por eso, acá donde nosotros tendríamos que colocar la fuente, perdón, el sitio web, ya no se colocó porque ya con el nombre del autor se está indicando que es la misma página, ¿no? O el mismo sitio. Entonces, en ese ejemplo es así, pero si me voy acá donde me dice autoría individual o colectiva, o sea, cuando es un autor o cuando son varios autores, entonces tengo aquí el ejemplo de Rodríguez Margarita, que me pone lo que es el apellido, me pone el nombre, tengo la fecha entre paréntesis, luego tengo lo que es ya el título
de este artículo como tal. Y si te fijas, aquí sí nos puso lo que es el sitio web después del título, nos puso BBC Mundo. Entonces, aquí sí nos colocó lo que es el sitio web y luego nos coloca lo que es el link, ¿no? Entonces, esto es lo interesante de este manual. Nada más, te vas al punto 4 del índice, buscas qué tipo de fuente es la que tienes, ves ahora sí el cómo se hace, que el cómo se hace siempre va a estar aquí, te lo pone de manera general y después te pone los ejemplos abajo. E incluso los ejemplos es por si hay variantes, o sea, puede ser una autoría institucional, que en este caso se refiere a la Universidad Autónoma de México, puede ser una autoría individual o colectiva, y acá nos está dando el ejemplo, una página, sitio web, que generalmente, por eso ya pudimos omitir antes del enlace, lo que es el nombre del sitio, porque ya lo colocamos al inicio. Generalmente, no siempre, pero a veces el sitio o el nombre del sitio, pues es como el mismo autor, ¿no? No tengo una autoría individual, que es el ejemplo del Senado. Entonces, esto es lo que quería que vieran para que puedas darte cuenta que es muy amigable y que es muy sencillo. No es otra cosa más que otro mi manualito y empiezo a ver qué datos son los que tengo que sacar de esa página, es el apellido, el nombre, la fecha, el título, todo eso. Después veo cuál es el orden en que colocar, ¿no? Entonces, realmente después sería, ahora sí que mal, dudas, preguntitas aquí. Perdón, Eloína, ¿volviste a levantar la mano o más bien yo no la bajé después de tu pregunta de hace ratito? No la bajé, ¿verdad? Ok, la voy a bajar ahorita porque ya vi que incluso levantaste el dedito, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, vamos a ver. ¿Quién más? Veo que hay más personitas conectadas. Claudia, bienvenida. Liliana, bienvenida. Miriam, bienvenida. Miriam levantó la mano. Adelante, Miriam. Si quieres abrir tu micro. Ya escuchamos tu ruido de fondo. Disculpe, cuando abrimos una página y en la portada de la página. Buenas noches. Ok, bien. Miriam nos puso en el chat, dice, tengo una duda, cuando entramos a una página y aparece autor en la portada, pero al leer la información aparecen varias páginas con diferentes autores, ¿qué autor tenemos que poner? ¿El de las páginas o el de la portada? Es una buena pregunta porque al final, digo, si son como varias páginas, quiere decir que cada página, si trae autores diferentes, es que cada autor aportó una información diferente. Entonces, aquí lo que tendría que fijarme es qué información es la que yo utilicé, qué información de todas esas páginas es la que estoy empleando y la información o la página que me está dando esa información que estoy utilizando, es ahí donde tengo que buscar qué autores y es el autor que voy a referenciar porque él es el dueño, por así decirlo, o el quien aportó esa información que yo estoy utilizando. Creo que ahorita a lo mejor interrumpieron a Miriam, pero igual queda grabada la asesoría para que lo puedan checar. Pero todos los demás que sí están presentes, ¿sí quedó claro este punto? ¿Sí me supe explicar? Damaris ya levantó el dedito de que sí. Y los demás,
Digo, entraron un poquito tarde y no pudieron jugar esta parte de familiarizarnos con la plataforma. Así que ayúdenme a poner en el chat que ok, si no hay dudas. ¿Sale? Veo que alguien puso algo en el chat. Voy rápido. Ah, ok. Dice Miriam que sí quedó claro. Perfecto. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas o comentarios de este apartado, digo, seguiremos visitando lo que es el manual. Ahorita ya fue como para que vieras un poco de manera más sencilla cómo lo puedes utilizar. Pero con respecto a lo que teníamos que abordar el día de hoy, ya lo manejamos. Voy a regresar a lo que es la presentación. Y lo siguiente en la agenda, pues tiene que ver con identificar cuáles son los elementos de un comparativo y cuáles son los elementos de una reseña comparativa. Y esto lo vamos a hacer con lluvia de ideas. Quizás para este punto ustedes ya leyeron los recursos, quizás apenas lo van a hacer, no sabemos, pero perfectamente podemos armarlo con lluvia de ideas, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Me van a ayudar a colocar en el chat cuáles son o cuáles consideran los elementos que conforman un comparativo. Primero vamos a empezar con ese y ya que lo tengamos definido, ya entonces vamos a identificar los elementos de una reseña comparativa, ¿sale? Entonces, ayúdenme con sus lluvias de ideas ahí en el chat para colocar entre todos cuáles son los elementos que consideramos son parte de un comparativo. De hecho, hay dos cosas clave, súper clave, que no me pueden faltar para yo poderle llamar comparativo. Y que a veces ahí es donde se nos barre, omitimos una u otra. Y ahí ya no puedo comparar si no pongo ambos tipos de características. Sin miedo, nos dice Beatriz, son dos relatos que se comparan. Ok, lo voy a acomodar. Sería como bueno, en este caso hablamos de relatos porque han sido con lecturas, ¿verdad? Pero podríamos decir que pueden ser objetos, pueden ser situaciones, pueden ser relatos o lecturas. Entonces, efectivamente, debo de tener claro qué es lo que voy a comparar para poder empezar a hacer ese análisis, ¿verdad? Entonces, muy bien. Ahí ya lo acomodamos, nada más se me fue un poquito con error de dedo. Entonces sería los objetos, ¿verdad? Objetos, situaciones, relatos o lecturas que se van a comparar, que se van a analizar. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Al momento que comparas, ¿qué contrastas? Lecturas, a comparar y o analizar. Me dicen, idea principal. Fíjense que la idea principal realmente quizás tendría que estar en la parte de la reseña. Ahorita lo voy a colocar ahí en la reseña. Okay, voy a volver a copiar. Idea principal podría estar, pero en la parte de la reseña. En presentación e información. Muy bien.
Lo voy a colocar acá, porque al final, si voy a comparar algo, pues tengo que presentarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí sí nos decía Beatriz, 2 relatos que se comparan, pues tengo que dar el nombre de esos relatos. Okay. Con esto. Ten un segundito, que se está portando un poco mal mi equipo. Y no me deja cambiar. ¿Por qué no me deja cambiar? Ya, perfecto. Elementos de comparación. Ok, bien. Efectivamente, ¿y cómo le llamamos a esos elementos que vamos a comparar, Damaris? Se están acercando. Dice Logina, cuando se analiza brevemente una obra o tema. Sí, fíjense que justo traemos como, creo que ya ahorita les voy a ayudar a acomodarlo. Es muy fácil confundir lo que pudiera ser una reseña con lo que tendría que ver en este caso con el comparativo de manera exclusiva. ¿Sale? La idea principal, ¿ya vino la idea principal para acá? Okay. Bien. Voy a empezar a colocar lo que pusieron, que sí nos va a ayudar para esta parte. Entonces ya tengo el objeto, tengo la situación, el relato, la lectura. Tengo que presentarlo, mencionarlo. En este caso, si tenemos lecturas, tengo que poner el título, tengo que poner qué autor es el de cada lectura que estoy comparando. Entonces, tengo que dar como esa introducción de qué es lo que voy a comparar. Y lo otro que es ahí donde a lo mejor nos faltan como los adjetivos, más o menos tienen la idea, tiene que ver con las diferencias y tiene que ver con las similitudes. Un comparativo debe de tener diferencias y un comparativo debe tener similitudes. Esos son los elementos que vamos a comparar, ¿sale? Es donde voy a empezar a hacer una comparación como tal. Entonces, es lo que no me debe de faltar. Claro, para yo poder llegar a colocar lo que son las diferencias, para poder llegar a colocar esas diferencias y esas similitudes, pues tengo que hacer un análisis, tengo que leer muy bien, debo de comprender para poder identificar qué características tienen en común y que entonces serían similitudes y qué características vendrían a ser las diferencias, ¿no? Entonces, prácticamente, si lo concluimos así, un comparativo son similitudes y son diferencias que obtuve a raíz del análisis que hice de esas cosas que estoy comparando, ¿no? Llámese personas, llámese objetos, llámese relatos, lecturas. Entonces, en eso se va a situar. Y debo de presentar la información de manera ordenada para que tu lector pueda identificar claramente para ti cuáles son las diferencias y para ti cuáles son las similitudes. Y esto lo solemos hacer por párrafos. A lo mejor en un párrafo coloco similitudes, en otro puedo colocar lo que son las diferencias y ya, ¿no? Prácticamente es todo. Ya cuando me voy a meter a la parte de la reseña, entonces sí, ahí ya empezamos a colocar la demás información. Claro que nos vamos a volver a traer lo que son las diferencias y las similitudes. Lo vamos a volver a hacer porque sigue siendo un comparativo. Entonces las voy a seguir necesitando. La diferencia es que en la reseña, ahí es donde vas a meter más de tu opinión o vas a colocar tu opinión. Aquí en la reseña ya tengo que colocar mi opinión porque ya estoy dando un análisis más específico de lo que estoy comparando. Entonces,
Tengo que dar mi opinión. Ahí puedo colocar a lo mejor como las ideas principales. Podría, no es que tenga que ser necesario, porque realmente si solo voy a comparar algo, no tiene que ser un análisis tan profundo donde tenga que desglosar ideas principales, ideas secundarias. No precisamente. Ya cuando veamos la reseña crítica, ahí sí es donde necesito tener todavía una opinión más profunda sobre lo que estoy analizando. Ahí debo destacar ideas principales y demás. Eso lo voy a tener que hacer. Entonces, eso va a ser en las reseñas críticas. Acá sí tengo que poner mi opinión, porque al final no deja de ser una reseña. Tengo que presentar de igual manera lo que voy a comparar. Presentar lo que se compara. Tengo que poner que no me falte entonces tanto similitudes como diferencias. Y en cierta manera debe haber una conclusión, que la conclusión a lo mejor ya puedes poner como esta parte de la idea principal que cachaste, pero desde la parte del análisis de la comparación, ¿no? Muchas de las veces, o algo que se ha trabajado en esta semana es que puedas identificar cuando es un lenguaje que se desprende de algo objetivo, subjetivo. Entonces puedes llegar a colocar, incluso si un autor se expresa de manera objetiva o se expresa de manera subjetiva. Entonces, entre más elementos se encuentre, más características encuentre en cada lectura para poder comparar y para poder identificar similitudes, pues más completo va a ser mi reseña comparativa. Pero ahí en esa reseña, cuando tú escribes, ya lo conduces con tus propias palabras y ligando lo que son las ideas. Las ideas sobre lo que estás comparando y sobre a lo mejor tu conclusión final de lo que piensas de ese comparativo que acabas de hacer, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, si te fijas, una reseña comparativa es un escrito que se conduce más con tus propias palabras, más con ideas que tú estás vinculando en relación a lo que comparas. Y el comparativo solito prácticamente lo tienes hecho solo con mencionar características y diferencias. ¿Por qué? Porque incluso hasta la misma actividad te da la referencia de qué estás comparando. Entonces a veces no tengo que poner ni el título porque ahí yo ya lo tengo en la parte del punto. Ya es casi nada más las diferencias, las colocas, las similitudes las colocas, viene un comparativo prácticamente con eso ya lo hiciste. En la reseña es donde ya debe de haber una redacción de tu parte, donde escribir con tus propias palabras es la clave y que no nos falte lo que son las similitudes y las diferencias. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios, preguntitas de esto que acabo de mencionar? Eloína nos dice que todo bien. Los demás, ¿qué dicen? Y fíjense, muchas de las veces confundimos lo que es reseña con resumen. Y el tema también es que los resúmenes, o cuando vamos a hacer esta reseña que parece resumen, lo que hacemos es copiar y pegar la información de donde la buscamos o donde la llegamos a tener. Y copiar y pegar, eso sería plagio, no lo olvides. Por eso es bien importante que escribas con tus propias palabras. Aquí, ahora sí que este módulo les va a ayudar para que empiecen a soltarse, a escribir con sus propias palabras, ¿sale? Adelante, Eloína. Sí, en el módulo anterior, nuestro asesor anterior nos dijo que un resumen se trataba de solamente escribir lo que habíamos entendido de acuerdo al texto, más no que era copiar y pegar, nada más para aclarar. Sí, excelente, muy bien. Sí, así es, justo el tema que tenemos y que es lo que tratamos como de trabajar bastante, que tenemos como en mente que un resumen es como copiar las ideas principales y hacer algo más pequeño, ¿no? Entonces, esa es como la idea que muchos llegamos a tener. Pero hacer eso
aunque lo haga más chiquito, no deja de ser justo no deja de ser plagio, ¿sí? Entonces, como bien dices, Eloína, por eso es escribir con tus propias palabras lo que entendiste, y lo que entendiste no es otra cosa más que quedarte con las ideas principales y secundarias y ya quedó tu resumen. Y al momento que hago la reseña, en la reseña escribo con mis propias palabras, pero ya no solo es lo que entendí, sino incluso lo que opino al respecto. Entonces ya desde ahí se va elaborando otro tipo de escrito. Muy bien, gracias Eloína. Adelante, Damaris. Hola, buenas tardes a todos. Mi duda surge por decir, en el módulo pasado realizamos también reseñas comparativas y ahí específicamente en esa actividad sí nos pedía, por decir, comparando dos textos, nos pedía de que hiciéramos como un resumen de cada texto en un párrafo. Eso vendría siendo aquí lo que vimos nosotros de las ideas principales, o sea, se refiere a ese tipo resumen pequeño de los textos que estamos comparando. Generalmente, cuando hacemos como una reseña, sea la que sea, mi introducción, que es cuando yo presento lo que voy a comparar, ahí es cuando tú al autor le tratas de decir un poco de qué va cada lectura. Entonces, sí es como hacer un resumen, pero como las ideas, como lo principal. No me voy a meter tanto esa parte porque lo único que voy a hacer es destacar características y diferencias. Ok. Que es, sabes, que al final voy a encontrar en qué tienen en común, en qué difieren, y eso es lo que coloco. Sí, dar como un poquito de contexto de lo que va cada lectura, ya si nos enfocamos, por ejemplo, a las actividades, darle un contexto al autor de lo que va cada lectura, pues le ayuda a entender mejor lo que tú vas a colocar como diferencias y lo que tú vas a colocar como similitudes. Donde es un poquito más fuerte la parte del resumen, podría ser en una reseña crítica, porque ahí sí tengo que hablar mucho más del texto en sí mismo y de las ideas que tengo ahí. Ahí es donde el resumen debe ser a lo mejor un poquito más, con más contenido. Ok, bueno, gracias. No, a ti. Muy bien. Si no hay más dudas, que creo que no veo por ahí comentarios. Muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente parte. Voy a borrar lo que es mi pantalla. Y ahorita lo que voy a hacer es dejar de compartir un poco. Les voy a colocar en el chat un link que es de un quiz que me vas a ayudar ahorita a realizar. Dame un segundo. Ahí está. Acabo de colocar un link. Puede ser que a lo mejor si le das clic te va a mandar a esa página. Son como 6 preguntitas que me vas a ayudar a responder. Si no te da el vínculo para abrirte, copia el link, abre otra ventana en tu navegador, pégalo ahí y ya te va a mandar a esa parte. Vamos a dar unos 3 minutitos. Yo creo que con 3 minutitos tienen. Los espero aquí de regreso para que nos compartan cómo les fue y ya reforzar aquello en lo que nos hayamos equivocado.
Adelante, Beatriz, veo que levantaste la mano. Veo tu manita arriba, pero no se abre tu micro. Damaris nos dice que ya quedó. Platícanos, Damaris, ¿cómo te fue? Beatriz me dice que no le permitió copiar y entrar. Ok, no te preocupes. Igual ahorita que lo revisemos, me ayudas a responder, ¿va? Cuatro, cinco, seis, siete. Ok. 2, 3, 4, 5. Dice Damaris, es sobre las creencias basadas en evidencia científica y algunas que no lo son. Efectivamente. Miriam dice 6 de 6. Ok, muy bien. Fíjate, Miriam, que eres en este quiz en específico, es la primera que saca todas bien. Perfecto, ahorita vamos a revisarlo. Ok, entonces ya terminó Miriam, Damaris, Beatriz ahorita nos va a ayudar. Liliana sería cuarto y me falta Claudia, pero no he visto si está activa. Ok, en lo que Claudia se reporta, entonces voy a proyectar ese quiz para que sus demás compañeros que revisen la grabación puedan verlo. Muy bien, aquí lo tenemos. Está súper fácil, son como algunas frases o cosas que hemos escuchado en nuestro entorno y no es otra cosa más que preguntarnos si es una creencia sin sustento científico o si es una afirmación con evidencia científica, ¿no? Y bueno, si quieres, Beatriz, en el chat me pones lo que consideres, ¿va? Pero vamos a hacerlo sencillo para que no tengas que poner toda la respuesta correcta o la que consideras es la correcta, vamos a colocar solo el número. ¿Cómo? Pues la primera es el 1 y la segunda va a ser el número 2, ¿sale? Entonces la primera nos dice, la memoria es como una grabadora de video. 1 sería una creencia sin sustento científico o 2, una afirmación con evidencia científica. Ahorita nos va a ayudar a responder Beatriz porque ella no pudo entrar a la aplicación. Igual si los demás quieren responder, ayúdenme. Ahí en la parte del chat hay un apartado que dice todos. Dale clic ahí y busca mi nombre donde dice Ave Ángeles Hernández. Búscame, selecciona y entonces quiere decir que me vas a mandar en privado lo que son tus respuestas. De hecho, por ejemplo, Beatriz ya me lo mandó en privado. Y en este caso, Beatriz nos dice que sería el número 1, creencias sin sustento científico. Y evidentemente es una creencia porque hoy en día sabemos que la memoria es tan compleja que hay diferentes tipos de memoria y cada una procesa la información de manera diferente. Y eso es hablando desde el tipo de memoria, pero aparte, cada cabecita es un mundo, entonces realmente este proceso cognitivo es mucho más complejo que como en algún momento lo creíamos, ¿no? Entonces, efectivamente, es una creencia sin sustento científico. Ahora vamos a ir a otra. Vamos a ver. Y aquí la tenemos, ¿no? Nos dice, no hay que despertar a los sonámbulos. Sería 1, creencia sin sustento científico o 2, una afirmación con evidencia científica. Muy bien. Ya tengo respuestas. Y nos dicen que sería el 1, ¿verdad? Efectivamente, siempre ha habido como muchas creencias de diferente tipo.
en torno a despertar a un sonámbulo, ¿verdad? Y fíjate, Beatriz, que justo sería una creencia, porque se sabe a raíz de la observación, de experimentos y demás, o investigaciones, se puede decir, que si despertamos a un sonámbulo, lo único que puede pasar es que realmente puede estar como asustado, sacado de onda, porque pues, él se quedó dormido en un lugar en específico y despierta en otro, ¿no? Pero médicamente ni psicológicamente llega a haber como una repercusión. Eso es lo que a través de investigaciones se ha encontrado, entonces por eso no hay un sustento científico en esa creencia. Pasa a ser creencia como tal y no una afirmación, ¿sale? Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, el alcohol calienta. Esta también es muy interesante porque incluso hasta lo hemos escuchado de diferentes maneras, ¿no? Entonces, el alcohol calienta, ¿qué sería? 1, afirmación con evidencia científica, o 2, creencias sin sustento científico. Damaris ya nos respondió. Muy bien. Vamos a esperar a que haya más respuestas. Ok. Ok, por cuestión de tiempo tengo que avanzar, nada más tengo una respuesta. Y efectivamente, como nos dice Damaris, es una creencia sin sustento científico. De hecho, por el contrario, se ha comprobado que lo que hace el alcohol es bajar la temperatura. Por eso incluso si tenemos temperatura y agarramos lo que son, se puede decir como torundas de algodón con alcohol, la realidad es que nos ayuda a bajar la temperatura porque, por el contrario, el alcohol, lo que podríamos decir que enfría, ¿sí? O incluso, por ejemplo, las personas cuando ya se excedieron de cierta cantidad de alcohol, de haber ingerido alcohol, su temperatura corporal empieza a bajar, empieza a generar cambia lo que es la temperatura corporal. Entonces, por lo contrario, podríamos decir que va a enfriar en lugar de calentar, ¿sale? Entonces, efectivamente, sería una creencia sin evidencia científica. Vamos al siguiente. El siguiente nos dice, las neuronas se regeneran. 1, es una creencia sin sustento científico. 2, es una afirmación con evidencia científica. Rápido están contestando. Dicen, es una afirmación con evidencia científica. De hecho, fíjense que aquí hay como una trampita. Tendría que ver con la redacción específicamente. Porque el regenerar va enfocado a que si se llegan a desconectar, porque justo algunas neuronas como tal sí ya murieron, esas neuronitas que a lo mejor sí sobrevivieron y se quedaron desconectadas, dejan como de funcionar o dejan de no funcionar de la misma manera. Y en el momento que nosotros las rehabilitamos con diferentes tipos de terapias, estas empiezan a regenerar nuevas conexiones neuronales con otras neuronas que están a lo más cerca a ellas y empiezan a trabajar de nuevo. Y pues podemos decir que de esta manera recuperan nuevamente lo que es la capacidad de la conexión. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir que es una afirmación con evidencia científica, ¿sale? Por eso Beatriz nos dice las dos. Sí, hasta cierto punto sí, porque va a haber algunas que no, que definitivamente si se murieron ya no las puedo volver como a revivir, pero sí, si están dañadas, se pueden como regenerar. Muy bien. Vamos a las 5. La 5 nos dice, ¿cuáles son las partes de un comparativo? Y aquí tenemos lo que son 3 opciones, ¿verdad? Tendríamos 1, similitudes, 2, todas las anteriores, y 3, diferencias. ¿Cuál tendría que ser la correcta? Perfecto, entonces ya nos quedó claro, ¿verdad? Fíjate que en los comparativos de sus compañeros, o incluso en las mismas reseñas comparativas,
el error más grande es que a veces solo me colocan diferencias o a veces solo me colocan similitudes. Por eso es bien importante no perder de vista que necesitamos las dos cosas. Y la última nos dice cuáles son los elementos de una reseña comparativa. Uno nos dice presentación del autor, texto, diferencias, similitudes, tu opinión sobre lo analizado. 2, presentar el autor, texto, diferencias y similitudes. Y 3, presentar el autor y el texto. 1, ¿verdad? Ya nos quedó claro que sí hay una introducción, que es donde hago la presentación. 2, que prácticamente sería mi desarrollo, donde ya viene como ese análisis de esas diferencias y similitudes. Y 3, que tendría que ver con la conclusión, y ahí es donde va sobre todo tu opinión. Muy bien, perfecto. Pues con esto terminamos lo que es la actividad, la última de las actividades, y vamos a pasar ya al último punto, y el último punto justo tiene que ver con dudas de las actividades de la semana. Aquí, importante, levantar la mano si quieres preguntar, porque somos varios y para no atropellarnos con el micrófono, o anótalo en el chat para poderlas atender, ¿va? Y también, si no tienes dudas, ayúdame con el dedito arriba para yo saber que no tienes dudas. Miriam levantó dedito, quiere decir que no tiene duda. Eloína también levantó dedito. Llevo 2 personas que han levantado dedito. Damaris también, llevo 3. Beatriz también. Ok, solo me faltaría Liliana, que ya lo levantó también. Excelente. Muy bien. Ok, pues prácticamente entonces no hay dudas sobre las actividades. Con esto llegamos al final de nuestra sesión. Les deseo mucho éxito en el cierre de su semana 1. Y la próxima sesión lo que tendremos es ramas de la biología y elementos de un ecosistema. ¿Sale? Que tengan bonita noche. Muchas gracias por haberse conectado. Mucho gusto. Para las personitas que no me había tocado conectar, que nos conectáramos, que coincidiéramos. Bonita noche y bonito fin de semana.